En este video estaremos revisando la segunda parte del por qué, dónde y cómo realizar búsquedas en evidencia en educación en ciencias de la salud. Si no has visto la primera parte, donde revisamos el por qué y el dónde realizar búsquedas, haz clic en el enlace que está apareciendo en la parte superior de la pantalla. En este video entonces vamos a ver cómo construir búsquedas para localizar la evidencia en educación en ciencias de la salud, viendo el paso a paso en una base de datos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que subiremos. Muy bienvenidos todos. En este video estaremos revisando cómo construir búsquedas para alimentar nuestra práctica docente desde la evidencia. Para esto les voy a comentar el caso de una profesora que decidió alimentar su práctica docente desde la evidencia. La profesora Claudia de Farmacología realiza este curso para diversas áreas de la educación en salud, para medicina, para odontología y para enfermería. Claudia es muy destacada en su disciplina y también es una excelente clínico. Ella realiza docencia hace aproximadamente 10 años y su principal estrategia de enseñanza es replicar lo que a ella le habían enseñado en su formación, a través de clases magistrales tradicionales, algunos seminarios grupales y también basado en la evaluación de pruebas de selección múltiple. Claudia está convencida de que ser una destacada clínico y manejar su disciplina la convierte automáticamente en una gran docente y por esto ha dejado un poco de lado su formación pedagógica. No obstante, hace un tiempo Claudia ha notado que sus alumnos han bajado un poco el rendimiento en su asignatura y los nota un poco más distraídos, como si estuvieran aburridos. Y además otros colegas le han contado que en los cursos que vienen después, los estudiantes parecieran tener algunas deficiencias en lo que es la aplicación de la farmacología a la práctica. Otro profesor le comenta a Claudia que habrá un curso de actualización en educación en ciencias de la salud y la convence a que ella acuda. Este curso será centrado en lo que es la clase invertida o el flipped classroom, que es una estrategia de enseñanza donde el profesor provee una serie de videos cortos previo a la actividad presencial con los alumnos. Por lo tanto, los alumnos ya llegan con la teoría más o menos aprendida y la sesión presencial se ocupa principalmente para aplicar lo aprendido, resolver dudas y también hacer trabajos en equipo. Así es como se invierte entonces la sesión y lo que hacíamos antes dentro de la sala lo hacemos afuera para aprovechar mejor el tiempo. Luego de este curso, Claudia ha quedado gratamente sorprendida con esta estrategia que ella no conocía, pero también un poco dudosa de la efectividad que puede tener y también de cómo llevarlo a cabo. Antes de aplicarlo en su clase entonces, Claudia se propone buscar y encontrar evidencia en relación a lo que es la clase invertida en educación en ciencias de la salud. Para esto Claudia se preocupó de ver el video anterior y entendió el por qué es importante buscar evidencia y también cuáles son las principales fuentes para acceder a esta evidencia en educación en salud, para así poder informar su práctica. Claudia ya tiene claro qué fuentes va a consultar y también cómo las va a combinar. La primera fuente que va a consultar es Medline, a través de PubMed, y este es precisamente el ejemplo que veremos en conjunto. Sin embargo, antes de sentarnos a buscar en la base de datos, es necesario construir y estructurar la búsqueda. Para construir y estructurar una búsqueda es necesario pasar primero por 3 etapas. Primero debemos definir y escribir nuestra inquietud en la forma de una pregunta o una hipótesis. En segundo lugar, debemos identificar y expandir los conceptos esenciales de esta pregunta o hipótesis. Y en tercer lugar, debemos delimitar el foco de nuestra búsqueda, estableciendo criterios de inclusión y exclusión. Este es un proceso iterativo en el que podemos volver a las etapas anteriores antes de definir finalmente la búsqueda. El pasar por estas 3 etapas para construir la búsqueda le dará a Claudia un balance entre lo que es la especificidad y la sensibilidad de su búsqueda. Estos son conceptos que vimos en el video anterior. Como primer paso entonces, no podemos realizar una búsqueda sin saber lo que estamos buscando. El definir entonces una pregunta o una hipótesis es crucial para el éxito de la búsqueda. Una búsqueda debe ser precisa, por lo que entonces Claudia definió una serie de componentes a partir de su curiosidad. Estos componentes en relación a los participantes involucrados, los aspectos educacionales y los resultados que esperaba encontrar. El tema en general son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Los participantes involucrados son los estudiantes de pregrado de carreras del área de la salud. Los aspectos educacionales es la clase invertida
en comparación con otros tipos de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y los resultados que espera encontrar es la efectividad de esta estrategia, cuáles son sus ventajas o desventajas en comparación con otros tipos de actividades y cómo llevarla a cabo también. Juntando entonces estos componentes, Claudia llegó a la siguiente pregunta. ¿Es la clase invertida una estrategia efectiva para el aprendizaje de estudiantes de pregrado en carreras del área de la salud? Ahora, antes de pasar al segundo paso de identificar y expandir los conceptos esenciales, es importante traducir nuestra pregunta y cambiarla al inglés, ya que la mayoría de los buscadores indexan las palabras en inglés y así va a ser más fácil encontrar buenos resultados. Por lo tanto, la pregunta de Claudia ha cambiado y queda como: ¿Is the flipped classroom an effective teaching strategy for undergraduate health profession students learning? La etapa que viene ahora entonces es mirar en detalle esta pregunta e identificar cuáles son los conceptos esenciales que van a constituir la búsqueda. Aquí hemos identificado 3 conceptos claves. Primero el de Flipped Classroom, luego el de Teaching Strategies y finalmente el de Undergraduate Health Profession Students. Ahora debemos mirar en detalle cada uno de estos conceptos claves y hacer un listado de sinónimos, de formas alternativas de escribir estos conceptos y también de términos relacionados. Estos pueden ser términos formales o informales. Hay que tratar de ser bien específico porque esto va a contribuir a la sensibilidad de nuestra búsqueda. Además de lo que nosotros sabemos sobre sinónimos o términos relacionados a estos conceptos, también puede ser útil revisar papers, revisar artículos que tengamos y ver cuáles son las palabras claves que los autores han citado. Para el primer concepto clave de Flipped Classroom vamos a tener también Flipped Learning, Flipped Teaching y también Inverted Learning. Para el segundo concepto clave, que es Teaching Strategies, vamos a tener Teaching, Teaching Methods, Teaching Techniques y Educational Techniques. Y para el tercer concepto clave, que es Undergraduate Health Profession Students, vamos a tener Undergraduates, Students, Medical Students, Dental Students, Nursing Students, Health Profession Students, Medical Education, Dental Education, Nursing Education. Ahora es importante ver cómo le vamos a pedir a la base de datos que mezcle estos términos. Obviamente, dentro de cada sinónimo o términos relacionados de cada palabra clave, lo vamos a mezclar con el término OR. Y luego vamos a unir cada uno de estos conceptos claves con el término AND. Esto lo vamos a ver en detalle en el ejemplo. Recuerden que este es nuestra búsqueda tipo, pero la tendremos que ir adaptando a las diferentes fuentes de búsqueda, porque puede que no todas tengan las mismas palabras claves indexadas y puede que en algunas tengamos que recurrir a palabras claves distintas o simplemente a no utilizar palabras clave. Va a depender de la fuente de búsqueda. Como tercer y último paso en la construcción y estructura de nuestra búsqueda, antes de irnos a la base de datos, tenemos que fijar el foco de nuestra búsqueda, es decir, cuáles van a ser los límites de nuestra búsqueda para así favorecer la especificidad. Para esto debemos entonces fijar criterios de inclusión y exclusión. Para el caso de Claudia entonces, los criterios de inclusión van a ser los siguientes: estudios realizados en adultos, estudios publicados en inglés y español, que son los idiomas que ella maneja, estudios de carácter cuantitativo y cualitativo, y estudios por supuesto que incluyan la clase invertida como estrategia de enseñanza. Ahora, los criterios de exclusión van a ser artículos con más de 10 años de antigüedad para tener una búsqueda actualizada, estudios que involucren a participantes de otras áreas del saber no relacionadas con las carreras de la salud y artículos y publicaciones que no cuenten con revisión de pares. Ahora, cuando es el caso de una investigación educativa, por supuesto que los criterios de inclusión y exclusión van a ser mucho más exhaustivos. Vamos ahora entonces a aplicar esta construcción y estructura de búsqueda a Medline a través de PubMed. Y aquí estamos entonces en PubMed, donde vamos a buscar en la base de datos de Medline para ayudar a Claudia en su búsqueda. Ahora, no vamos a ingresar la búsqueda de una sola vez, sino que vamos a tratarla de acuerdo a los 3 conceptos esenciales que definimos previamente. Por lo tanto, primero vamos a buscar el concepto de Flipped Classroom. Entonces ingresamos Flipped Classroom al buscador y vamos a ir a buscarlo como palabra clave. Vamos a ver si está ingresado, si está indexado como palabra clave en Medline. Como ven entonces, Flipped Classroom no se encuentra como palabra clave indexada en el tesauro de Medline. Y tampoco están las alternativas que habíamos visto, que era Flipped Learning, Flipped Teaching y Inverted Learning. Ahora, esto no quiere decir que en las otras bases de datos Flipped Classroom no esté indexada como palabra clave. ¿Qué hacemos entonces cuando no tenemos una palabra clave indexada?
la buscamos simplemente como una palabra libre, no indexada. Aquí hemos hecho entonces nuestra primera búsqueda como Flipped Classroom, una segunda búsqueda como Flipped Learning, una tercera búsqueda como Flipped Teaching y el cuarto concepto que teníamos de Inverted Learning. Ahora, con estas 4 búsquedas ya cubrimos el primer concepto de Flipped Classroom. ¿Qué hacemos ahora para reunir estos 4 conceptos? Nos vamos a la búsqueda de avanzados, donde han quedado guardadas todas las búsquedas que hemos hecho. Y podemos ver la cantidad de ítems encontrados en cada una de estas búsquedas. Ahora queremos agrupar estas búsquedas, por lo tanto vamos a ir ingresándolas en el constructor de búsqueda y las vamos a combinar con el comando OR. Ahora tenemos la búsqueda completa del primer término. Y si volvemos al avanzado, vamos a ver que arroja 2009 términos. Obviamente esto es mucho, pero nos falta combinarlo con los otros 2 términos esenciales. Y vamos a ver cómo esto va a empezar a reducir considerablemente. Volvemos entonces a la página principal y ahora vamos con el segundo concepto clave, que era Teaching Strategies. Vamos a buscar a Teaching Strategy como palabra clave indexada. El término Teaching Strategies no se encuentra indexado como palabra clave. Sin embargo, el término Teaching sí está. Aquí lo podemos ver en una lista. El primero es Teaching. Ingresemos al término Teaching y esta es una palabra clave indexada en el tesauro de Medline. Podemos ver la definición, podemos ver subclasificaciones de cómo podemos pedirle a Medline que lo busque. Nosotros vamos a pinchar Educación, Métodos, Psicología. Después podemos ver todos los términos que están incluidos en este concepto. Por lo tanto, no va a ser necesario buscar por separado los otros 4 términos que habíamos identificado desprendidos del concepto clave de Teaching Strategy, ya que están todos incluidos en este gran término indexado. Ahora más abajo podemos ver esta especie de ramificación donde podemos ver el concepto de Teaching y podemos ver términos más amplios por encima y también términos más específicos por abajo. Ahora nosotros podemos pedirle a PubMed que restrinja la búsqueda solo al concepto de Teaching o también que no incluya ninguno de los términos por debajo de Teaching en esta jerarquía. Nosotros lo vamos a dejar en blanco. Entonces ahora que hemos marcado estas subclasificaciones de cómo queremos buscar Teaching, lo vamos a agregar al buscador. Acá está agregado como palabra clave con las subdivisiones y vamos a buscarlo en PubMed. Aquí tenemos el resultado y ahora nos vamos a ir a buscar el tercer término clave. Partimos entonces buscando Medical Education y está indexado como palabra clave. Vamos a ver qué contiene. Vamos a seleccionar los mismos términos anteriores, Education, Methods, Psychology, y vamos a ver que si seleccionamos Medical Education ya estaremos seleccionando todos estos conceptos. Buscamos Dental Education, que también está indexado. Vamos a seleccionar las mismas subclasificaciones cuando estén disponibles. Y vamos a ver que de nuevo nos encontramos con que bajo el término de educación dental hay otros términos que también son relevantes para la búsqueda. Pero vemos que a la misma vez, como el término Medical Education, los dos estaban bajo educación profesional. Entonces vamos a buscar qué significa esa educación profesional. Perfecto, aquí tenemos entonces el resultado de búsqueda de educación profesional en Medline. Vamos a seleccionar Educación, Métodos, Psicología. Y vamos a ver cómo está la ramificación. Miren todos los conceptos que se desprenden debajo de educación profesional. Tenemos educación en odontología, en medicina, en enfermería, en farmacia, todos los tipos de educación profesional y subdivisiones dentro de lo que es educación dental, educación de graduados, educación médica, educación en enfermería, en farmacia, etc. Por lo tanto, este concepto va a reunir a la gran mayoría de los otros. Y como no estamos haciendo clic en excluir los términos por debajo en la jerarquía, los va a incluir a todos. Así que vamos a agregarlo al buscador. Ahora también hemos buscado el término Students para ver qué nos aparece en PubMed y lo tenemos como palabra indexada. Vamos a seleccionar los mismos cuando están, los mismos subclasificaciones. Vamos a ver las jerarquías que bajo estudiantes tenemos a la gran mayoría de las profesiones de la salud. Por lo tanto también lo vamos a ocupar como un término clave. Lo agregamos y buscamos. Con estas búsquedas que hemos hecho ya deberíamos tener suficiente sustrato para poder combinar las palabras claves y generar una búsqueda que nos dé resultados para que Claudia pueda orientar su práctica. Vamos a ir a la búsqueda avanzada
Y aquí podemos ver todas las búsquedas que hemos hecho y vamos a empezar a combinarlas. Aquí tenemos las palabras claves que habíamos combinado anteriormente para el concepto de Flipped Classroom y ahora tenemos que ver el concepto número 2, que era el de Teaching Strategies. Este concepto lo tenemos acá, completo, y no tenemos que combinarlo con nada, ya que estaba indexado en el tesauro de tal forma que no fue necesario buscar palabras extra y tampoco palabras fuera de este diccionario o tesauro como lo hicimos para Flipped Classroom. Ahora tenemos que combinar las búsquedas que hemos hecho para el concepto número 3 y tenemos todas estas búsquedas. Como habíamos visto que el concepto de educación profesional contenía la gran mayoría de los otros términos como educación médica, educación dental, educación en enfermería, vamos a ocupar solamente esta, combinada con los estudiantes. Por lo tanto, las vamos a ingresar al buscador y las vamos a combinar con la palabra OR. Ahora ha llegado el momento de combinar los 3 conceptos claves esenciales que Claudia había determinado para su búsqueda. Aquí tenemos el primero de Flipped Classroom, aquí tenemos el segundo de Teaching Strategy y aquí tenemos el tercero referido a los estudiantes en carreras de la salud. Y esto lo vamos a combinar con AND. O sea, la búsqueda nos va a arrojar artículos que tengan estas 3 características. Y este es el resultado que hemos obtenido, 78 artículos. Mucho más bajo que lo que teníamos antes, que teníamos miles y miles de artículos en cada una de las búsquedas. Combinándolas de una forma efectiva, hemos llegado a un número que es muy manejable. Sin embargo, nos falta un paso, que era delimitar el foco, los criterios de inclusión y exclusión. Esto los podemos ver acá al lado, en que podemos ver más que nada datos demográficos que podemos ir restringiendo. Uno de los criterios eran artículos de no más allá de 10 años, por lo tanto vamos a seleccionar 10 años. Vamos a seleccionar la especie humana, obviamente. Vamos a seleccionar idioma inglés y español, participantes adultos. Y con estos filtros entonces podemos ver que hemos reducido los resultados de 78 a 20. Ahora lo que tenemos que hacer es explorar estos 20 y ver cuán pertinentes son. Yo ya lo he hecho y puedo ver que sí son bastante pertinentes. Ahora, si nos llegáramos a quedar cortos de artículos, podemos ir sacando algunos filtros y ver si los que se van agregando nos sirven o no. Ahora tenemos que considerar que esta es la primera base de datos que buscamos y recordar que también hay una serie de otras fuentes de información que nos faltan buscar para combinarlas y generar un resultado final. Claudia entonces ha revisado estos artículos, se ha dado cuenta que la clase invertida puede ser útil para ella, la está ocupando y le ha dado muy buenos resultados con sus alumnos. Sin embargo, esto no hubiese sido posible si es que Claudia primero no hubiese tenido una curiosidad, no hubiese buscado en la literatura y no hubiese estructurado y construido bien una búsqueda para poder obtener información y evidencia actual para así alimentar y mejorar su práctica que beneficia a los estudiantes y a la larga también a los pacientes. Como hemos visto en este video entonces, hay pasos claves para realizar una buena búsqueda de evidencia en educación en ciencias de la salud. Espero que con estos consejos entonces sobre por qué, dónde y cómo buscar puedan ustedes dar respuesta a las curiosidades que emergen desde su práctica docente y así mejorar e innovar constantemente su labor docente. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. ¡Nos vemos!